de los cursos de preparación para examen técnico profesional de Universidad Rural de Guatemala. Y agradezco inmensamente a Dios la vida, celebro también la vida de cada uno de ustedes, porque podemos decir que hemos llegado a culminar este proceso de formación académica y únicamente quedarán pendientes las respectivas evaluaciones para poder ponderar los contenidos programáticos que Universidad Rural de Guatemala ha considerado oportunos para poder sostener esta tesis. Y se ha completado la preparación correspondiente a previo a optar al grado académico licenciado en Ciencias Jurídicas y las calidades de abogado y notario, y también para los respectivos profesionales que cursan la maestría de la misma cuenta. Agradezco inmensamente a Universidad Rural de Guatemala por haberme hecho partícipe de este proceso de formación académica, y aunque no podamos conocernos personalmente, sino únicamente a través de la plataforma que ha sido el medio de comunicación para poder acercarnos, de la misma cuenta mi más sincera felicitación para cada uno de ustedes, porque estoy convencido que este proceso de formación implica un enorme sacrificio para cada uno de los estudiantes y los profesionales que cursan la maestría, toda vez que han tenido que renunciar a distintas actividades, han renunciado a familia, ha sido un desgaste económico, un desgaste emocional, un desgaste de tiempo, pero al final se encontrará la recompensa adecuada después de esta larga sesión que tuvimos durante las 16 semanas, pero sé que estoy convencido de que el éxito alcanzará a cada uno de ustedes. Entonces, distinguidos estudiantes, el curso que vamos a trabajar en esta sesión es el curso de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. El código es FG 046. La semana que nos corresponde es la semana número 16. Y el tema se va a titular Procedimientos Específicos. Mi nombre es Daniel Antonio Reyes Pelicón, soy abogado y notario. ¿Qué se pretende alcanzar en esta sesión? El objetivo de la clase. Al finalizar la clase, el estudiante será capaz de explicar los procedimientos penales específicos, sus etapas e incidencias y el acceso inmediato a la justicia. Esto es lo que se pretende al finalizar la clase. No está de más, distinguidos estudiantes, recordarles que el medio de comunicación inmediato que tenemos en esta plataforma durante la sesión es el correo respectivo del curso, el cual en sesiones anteriores pues ya se les ha proporcionado para cualquier consulta que deseen realizar. Entonces, los procedimientos específicos que regula nuestro respectivo código son los siguientes: el procedimiento abreviado, el procedimiento simplificado, procedimiento para delitos menos graves, procedimiento especial de averiguación, el juicio por delito de acción privada, juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección, y juicio por faltas. Pero, ¿cuántos son los procesos penales entonces que regula el código o nuestra ley respectiva de la materia? Pues son 8. Toda vez que el procedimiento común lo hemos estado tratando en las sesiones anteriores, que es el proceso tipo. En todas las etapas que se deben necesariamente desarrollar durante todo el proceso penal, que ya ha sido objeto de análisis en las sesiones anteriores, pero también van a ser aplicados dentro de estos procedimientos específicos. Se dan cuenta que una de las preguntas que comúnmente realizan los evaluadores en las etapas de preparación, pues es tener claro cuántos procedimientos, cuántos procesos penales son los que regula el Código Procesal Penal, decreto 51-92, y son 8. El procedimiento común y los procedimientos, los procesos muy específicos que están regulados
parte final de nuestro código, específicamente a partir del artículo 264, que es el libro cuarto, y vamos a encontrar ahí cada uno de ellos. ¿En qué van a ir variando estos procesos o procedimientos específicos en relación al proceso común? Cada uno de ellos va a tratar de encontrar su orientación en lo que establece el artículo 5 del Código Procesal Penal. Sabes que todos los procesos van a tener como objeto la averiguación de un hecho señalado como delito y las circunstancias en las que pudo haber sido cometido. El establecimiento de la posible participación del sindicado o los sindicados, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución. Diferencia entonces, ¿quién será el juez o el órgano encargado de conocer determinado proceso? ¿Cuál es su régimen de acción? ¿Qué delitos son los que se van a perseguir por los procedimientos muy específicos? Las circunstancias necesarias para poder utilizar determinada vía. Y en algunos casos, la imposición de la pena y quién entraría a conocer cuestiones muy puntuales como la ejecución de lo juzgado. Entonces, el procedimiento abreviado lo vamos a encontrar regulado a partir del artículo 464 del Código Procesal Penal. Y es necesario que poder retrotraernos a las sesiones que habíamos hablado anteriormente, en las cuales tiene punto de partida, parte de los actos introductorios, pero muy puntualmente la primera declaración del sindicado, contenido en el artículo 81 y 82 del respectivo código. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento se le faculta al Ministerio Público para empezar las diligencias necesarias durante todo el proceso de instrucción o averiguación, de tal cuenta que al final del plazo razonable que se le ha concedido al Ministerio Público para poder realizar todas esas diligencias, pueda realizar un procedimiento respectivo como acto conclusivo. Y entonces, dentro de las distintas formas que puede el Ministerio Público presentar su acto conclusivo, que por excelencia será la presentación de acusación para solicitar autoapertura a juicio, también es posible que por las circunstancias muy particulares el Ministerio Público solicite la vía especial del procedimiento abreviado. Como lo vamos a ver más adelante, existen algunas circunstancias muy particulares que van a viabilizar o no la aplicación del procedimiento abreviado. De tal cuenta que este acto conclusivo puede ser el requerimiento de esta vía. Y puede ser que el honorable juzgador, contralor que conozca, acepte la tramitación del procedimiento abreviado, el cual tendrá competencia para conocer del mismo, entrar a realizar todas las diligencias comunes al proceso, entrar a conocer en etapa de juicio, realizar el pronunciamiento de la sentencia y, como lo veremos más adelante, existe la posibilidad de que también se pueda presentar un medio de impugnación contra la sentencia. Bien, el procedimiento simplificado, que estos nacieron a raíz de del decreto 7-2011, en el cual lo que se pretende es ajustar lo más cercano a su concepto, que es simplificar este procedimiento, de tal cuenta que todo el trámite de la etapa de instrucción o de etapa preparatoria sea reducido, porque no existe la necesidad de realizar diligencias ulteriores para poder realizar el proceso de investigación. De tal cuenta que la justicia efectivamente sea pronta, cumplida y eficaz, reduciendo considerablemente estos plazos. Cuando entremos a ver cada uno de estos
procedimientos, procesos muy específicos, pues vamos a desarrollar de forma más puntual cada uno. El procedimiento para la aplicación de delitos menos graves, igual está contenido en nuestro Código Procesal Penal y está regulado, si no estoy mal, en el artículo 464 ter, en el cual se le otorga competencia a los juzgados de paz penal para poder realizar el juzgamiento de delitos cuya pena de prisión no exceda de 5 años. En la actualidad, no todos los juzgados de paz tienen esta competencia, porque no existe la posibilidad en estos momentos de poder implementar la aplicación de este procedimiento específico. Pero específicamente en cabeceras departamentales, los juzgados de paz, pues sí tienen la competencia para poder conocer de esta clase de delitos. El procedimiento especial de averiguación también será un procedimiento especial en el cual tendrá una condición muy particular antes de poder realizar la presentación y el diligenciamiento de este tipo de proceso, que será la falta de cumplimiento del objetivo de la acción constitucional de extinción personal. Y si es necesario el seguir investigando el paradero de una persona que hasta ese momento se desconoce, pero se presume que las fuerzas de seguridad del Estado pudiesen haber participado en su detención y no es posible el encontrarlo, no es posible exhibir su cuerpo o presentarlo ante un juez para poder resolver su situación jurídica, así podemos presentar el procedimiento especial de averiguación. Bien, el juicio de delitos de acción privada también lo regula nuestro código y es necesario para poder entender este proceso que podamos retrotraer a las semanas en las cuales vimos la acción penal y la forma de clasificación de la acción penal. Toda vez que existe acción penal pública dependiente de instancia particular o que requiera autorización estatal, y acción privada. Y así como estuvimos analizando la forma de las acciones en las cuales de forma excluyente, empezamos con el artículo 24.4, en los cuales nos indican que serán perseguibles solo por acción privada los delitos siguientes, y nos nomina una serie de delitos que nosotros necesariamente debemos realizar la presentación de nuestro requerimiento o realizar el acto introductorio respectivo a través de la querella y ante el tribunal de sentencia directamente. El juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección también tendrá un matiz muy distinto al proceso común, toda vez que el proceso común finaliza con una sentencia, que puede ser condenatoria o absolutoria, pero en caso de ser una sentencia condenatoria, tendrá como consecuencia la imposición de una pena. Contrario al juicio por aplicación exclusiva de medidas de seguridad, que si bien es cierto se va a diligenciar a través de un procedimiento agotando cada una de las etapas que contiene el procedimiento común, el pronunciamiento de la sentencia respectiva no implica la aplicación de una pena, sino una medida de seguridad, y dependiendo de las circunstancias de cada proceso, pues de esa misma cuenta se solicitará una medida específica u, en su caso, la aplicación de 2 medidas. Y el juicio por faltas, aunque no está contenido dentro de las formas de ejercitar la acción penal, dentro de las acciones que establece el artículo 24 del Código Procesal Penal, pero sí también podemos tomar en cuenta el artículo 44
de nuestro mismo cuerpo normativo, al indicar que los jueces de paz penal tendrán las siguientes atribuciones y se establece cada una de las atribuciones que un juez de paz puede tener. Y en la literal A indica, juzgarán las faltas, los delitos contra la seguridad de tránsito y aquellos cuya pena principal sea de multa, conforme al procedimiento específico del juicio por faltas que establece este código, el cual está regulado en el artículo 488 de nuestro Código Procesal Penal. Vamos a contestar un par de cosas. Bien, saludos a la distinguida licenciada Leticia Janel. También agradece las respuestas brindadas. Vamos a contestar las preguntas muy puntuales, en las cuales son consultas de calificación de delitos. En un momento en que tengamos un poquito más, que nos queda tiempo al final para poder realizar una correcta calificación de los tipos penales que pudiesen salir como consulta ya muy particular. Bien, ¿qué principios entonces se van a aplicar y que son generales al proceso penal? Estos son aplicables al proceso común, pero también son aplicables a cada uno de los procesos que regula nuestro Código Procesal Penal, de tal cuenta que puedan aplicarse a cada uno de los procedimientos específicos o a los 8 procesos penales que regula el Código. Entonces, el principio de equilibrio, principio de desjudicialización, principio de concordia, principio de eficacia, principio de celeridad, principio de sencillez, principio de debido proceso, principio de defensa, principio de inocencia, principio de favor libertad, principio de favor rey, principio de readaptación social y principio de reparación civil. Bien, el principio de equilibrio nace con lo que establece el artículo 4 de la Constitución, derecho a la igualdad, de tal cuenta que la aplicación de la justicia a través de un proceso penal, pues no debe en ningún momento orientarse o mostrar un interés en una de las partes que integran eso mismo, las partes dentro del proceso penal. De tal cuenta que cada una de las partes tenga la oportunidad de utilizar los medios legales permitidos para poder probar su teoría, para poder defenderse en determinado momento y para buscar efectivamente lo más cercano a llamar justicia. De tal cuenta que el equilibrio va a permitir, el principio de equilibrio va a permitir la aplicación correcta del derecho, asegurando la tutela judicial efectiva para cada una de las partes. El principio de desjudicialización lo que pretende es darle solución a un conflicto, a una controversia, que en algún momento un tercero extraño, cada una de las partes, llamado pues, pueda resolver. Pero debe ser resuelto de una forma rápida, de una forma no engorrosa, de una forma menos burocrática. Y dar cuenta que no entre a conocer en la calidad dentro del proceso penal, sino se le pueda brindar una solución fuera de entrar al conocimiento de un proceso penal. Dentro de la institución en la cual se puede ver reflejado el proceso, el principio de desjudicialización, encontramos
el criterio de oportunidad. Se da cuenta que fue introducido a nuestro ordenamiento jurídico con el objeto de darle efectivamente, como el concepto lo indica, una oportunidad a la persona que ha cometido una acción que puede ser calificada como delito. Claro, con distintos requisitos que se deben de cumplir previo a poder otorgarle ese beneficio. El beneficio lo vamos a encontrar regulado en el artículo 25 de nuestro Código Procesal Penal, efectivamente, y 286 del mismo cuerpo. Principio de concordia, de la misma cuenta. El principio de eficacia, que debe responder efectivamente a las distintas pretensiones que tienen las partes. El principio de celeridad, lo que pretende es que efectivamente se realice la aplicación de una justicia pronta y cumplida, de tal cuenta que al momento de dictarse la sentencia respectiva, sea efectivamente como retribución o como consecuencia de una acción que pueda ser calificada como delito, pero que efectivamente le dé respuesta a la necesidad de reparar el daño causado, toda vez que una justicia tardía no constituye justicia. El principio de sencillez está aplicado en cada uno de las partes que integran nuestro cuerpo normativo, toda vez que, si bien es cierto, debe ser cuidadoso el honorable juzgador en el diligenciamiento de cada una de las etapas que integra el proceso penal, pero debe acercarse lo posible a las condiciones de cada una de las partes, de tal cuenta que se entienda perfectamente el objeto, la razón de cada audiencia, de cada acto procesal que integra el proceso penal, para poder tener la certeza de que las partes entiendan efectivamente lo que se está diligenciando. Y el principio de debido proceso, en él se establece el respeto efectivo a la ley, el respeto efectivo a los derechos humanos, el derecho a la aplicación correcta de la Constitución y a normas que aún no contenidas dentro de la Constitución integran un cúmulo de derechos propios o aplicables a cada una de las personas, en lo que podemos conocer como bloque de constitucionalidad. El principio de defensa asegura la tutela judicial efectiva para cada uno y en virtud que la defensa de los derechos de cada uno pues no es únicamente aplicable al sindicado, sino también a cada una de las partes que integran el proceso. El principio de inocencia, contenido en el artículo 14 de nuestra Carta Magna y 14 del Código Procesal Penal, en el cual, tal y como lo establece estos mismos artículos, debe prevalecer siempre y cuando no haya sido declarado lo contrario a través de una sentencia y después de haberse diligenciado un proceso penal en contra de una persona. El principio de favor libertatis también lo recoge nuestro Código Procesal Penal al indicar que después de un bien jurídico tutelado denominado vida, que es lo más sagrado que podemos tener, nuestra libertad es el segundo bien más preciado, el cual solo debe limitarse por dos circunstancias, ¿no? Como última ratio, pero solo en dos circunstancias: para asegurar la presencia del sindicato y para asegurar que éste no obstaculice la averiguación de la verdad. El principio favor re, todo lo que sea beneficioso al sindicato pues debe ser observado y aplicado a favor del mismo. Y el principio de readaptación social, con las nuevas tendencias del derecho penal y las teorías del derecho procesal penal, pues sí es uno de los objetivos necesarios que se deben aplicar.
Volvemos nuevamente a la transmisión de distinguidos estudiantes y les solicito la comprensión del caso, la vez que ha estado interrumpiéndose la señal, pero es una cuestión externa a nuestra voluntad y también a nuestra universidad. Entonces hablábamos de los principios específicos del proceso penal y hablamos que en el proceso penal vamos a poder encontrar el principio de legalidad, principio de oficiosidad, principio de contradicción, principio de oralidad, principio de concentración, principio de inmediación, principio de publicidad y principio de sana crítica razonada. Gracias a los estudiantes que han estado reportando la interrupción de la señal. Muchas gracias, porque esto nos hace tomar las medidas necesarias de forma inmediata. Y entonces vamos a empezar a hablar acerca del procedimiento abreviado. ¿En qué caso se va a poder utilizar esta vía? Indica, si el Ministerio Público estimare suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años de privación de libertad o de una pena no privativa de libertad, puede ser multa, o aún en forma conjunta, podrá solicitar que se proceda según este título, concretando su requerimiento ante el juez de primera instancia en el procedimiento intermedio. O sea, después de que se realiza el acto inclusivo, pues en la etapa intermedia, que es la audiencia en la cual se podrá analizar el requerimiento del fiscal, el juez puede acceder o no puede acceder. Muy importante en este tipo de procesos. Indica, si el Ministerio Público estimare suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años de privación de libertad. Entonces, en algunas ocasiones se tiende a confundir el estudiante, porque empezamos a ver qué tipo de delito es por el cual se le ha iniciado un proceso penal y vemos la pena. Y no necesariamente debe decir como pena máxima 5 años de prisión. Puede existir la posibilidad de que el delito por el cual se inicia el proceso penal pueda tener una pena mayor a 5 años de privación de libertad. Pero si el Ministerio Público estima que con aplicar 5 años se podría, por las circunstancias en las que se produjo el delito, considerarse que es una pena justa, pues únicamente requerirá la aplicación de 5 años, aun cuando los parámetros de mínimo y máximo de la pena puede ser incluso 8 años, 10 años, no importa, siempre y cuando el Ministerio Público solicite la aplicación de 5 años. Muchas gracias a Susana Zipaque, que también nos reporta la finalización prematura de la clase, pero ya estamos nuevamente en transmisión. Entonces es muy importante eso, que la pena, como consecuencia de la comisión de un delito, cual se establece dentro de la estructura de la norma jurídica, puede ser superior a 5 años, pero siempre y cuando el Ministerio Público, como condición, solicite la imposición de la pena que no sea mayor a 5 años de privación de la libertad. Para ello, el Ministerio Público deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor, que se extenderá a la admisión del hecho descrito en la acusación. Entonces, el sindicado debe aceptar, primero, la aplicación de la vía, la admisión del hecho descrito en la acusación, su participación, y recordemos que los grados de participación pueden ser distintos. No necesariamente le está reconociendo el hecho como autor, o está reconociendo el hecho como cómplice. Está aceptando haber participado en el hecho y también está aceptando la vía propuesta. Entonces, en sesiones anteriores les había consultado si el procedimiento abreviado será constitucional
porque el participar, el aceptar la participación de un hecho descrito en la acusación, podría en algún momento confundirse como una declaración contra sí mismo, lo cual no es posible según nuestra Constitución, según el artículo 16, declaración contra sí, contra parientes. El proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente, ni contra sus parientes dentro de los grados de ley. Pero el admitir el hecho descrito en la acusación y su participación será una declaración contra sí mismo y de ser así será constitucional. Entonces, la vía de procedimiento abreviado, sí, ahí habría que hacer un análisis. Si está siendo aplicado, de plano tiene que ser constitucional, pero ¿cómo arribamos a esa conclusión? ¿O será que los honorables juzgadores han interpretado de forma errónea que ha estado aplicando este procedimiento que riñe contra la Constitución? Bien, indica, la existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no inhibirá la aplicación de estas reglas a alguno de ellos. Entonces, durante el procedimiento abreviado, regulado en el artículo 464, nos indica que se va a iniciar a través de los actos introductorios ya analizados en secciones anteriores, que puede ser una denuncia, prevención policial, una denuncia obligatoria, una certificación de lo conducente. Y toda vez que se inicia o se realizan los actos introductorios, pues entonces necesariamente se debe realizar la primera declaración del significado. Esto regulado en el artículo 81 y 82 del Código. Esta primera declaración entonces tendrá como consecuencia que el juez evalúe si existe la necesidad de ligar a una persona a un proceso penal, de ser así, la necesidad de medida de coerción y el plazo razonable de investigación, que tendrá como consecuencia que el Ministerio Público realice todas las diligencias que considere necesarias para poder emitir un acto conclusivo. Y en este caso en particular, pues la solicitud de la vía de procedimiento abreviado, siempre y cuando se reúnan los requisitos necesarios para poder solicitar esta vía. Puede ser que el honorable juzgador considere que sí es viable la aplicación de esta vía y así lo resuelva. O puede ser que el honorable juzgador, el juez de instrucción o garantía, considere que 5 años, por las circunstancias que son muy particulares al caso concreto, no sea justo o no refleje justicia y puede hacer que obligue o instruya al Ministerio Público a presentar acusación y que sea diligenciado en un procedimiento común. De ser aceptada la vía propuesta, entonces entraremos a la fase intermedia, que es cuando se realiza el requerimiento del fiscal, ¿verdad? Entonces, ¿qué requisitos debe existir para poder aplicarse la vía de procedimiento abreviado? Indican 5 años de prisión y, como lo indicamos anteriormente, no necesariamente debe estar contemplado el delito como pena máxima de 5 años de prisión. Puede ser que la pena señalada tenga parámetros entre mínimo y máximo, pero si el Ministerio Público solicita suficiente, y acredita como suficiente la aplicación de una pena no mayor a 5 años de prisión, pues de esta misma cuenta lo requerirá. Consentimiento del sindicado y su defensor de la admisión del hecho descrito en la acusación, de la participación y de la vía propuesta. Y le solicito el apoyo respectivo al distinguido colaborador, el Donald, para que
va a verificar si la transmisión de la sesión se ha reanudado. Toda vez que me indican que no está siendo transmitida. Y veo acá que sí, hay varias personas conectadas. Muy bien. Acá Carlos, en cuanto a al cuestionamiento, Carlos García indica que sí es posible, en tanto no sea obligado, el declarar contra sí mismo. Eso entiendo. Bien. Bien, gracias, Lick Donald. Desde el portal estamos bien. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Entonces, sí, es necesario entonces el consentimiento del sindicado en cuanto a la admisión del hecho escrito en la acusación, la participación. Igual indicarnos que los grados de participación pueden ser de autor, como cómplice, o quizás solo partícipe, teniendo ninguna responsabilidad. Que puede hacer que en la sentencia que dicte el juez, puede ser que condene por autor o por cómplice, o puede ser que emita una sentencia absolutoria porque la persona únicamente fue un partícipe sin ninguna responsabilidad o únicamente tuvo mala suerte de estar en el lugar y momento que no era adecuado para él. Bien. Aceptación de haber participado en el delito, de aceptación de la vía. Entonces, si el juez acepta la vía propuesta, entonces hay un, hay un artículo, recuerdo exactamente, pero indica que se deben de realizar todas las etapas comunes al proceso, de tal cuenta que también se debe entonces eh, admitir eh, las pruebas, la proposición de pruebas para cada una de las partes. Siguiente etapa indica debate. Escuchar al sindicado, la diligencia de la prueba y dictar la sentencia respectiva. Y también, como son etapas comunes a todo proceso, existe una etapa de impugnación. Pero estamos aquí en estos momentos hablando de la impugnación de la sentencia del procedimiento abreviado, porque, como lo indicábamos en sesiones anteriores, las impugnaciones es el mecanismo de contrariar una resolución y esa no necesariamente está limitada a una etapa posterior al juicio. Esta puede realizarse desde el primer momento en el cual se inicia un proceso penal contra una persona. Y el proceso de ejecución, también que será la siguiente etapa, en la cual en estos momentos también el mismo juez puede entrar a conocer la misma etapa de ejecución. Y también un juez de ejecución, si en este momento, en el momento del debate, no ha solicitado alguna de las formas de beneficios que contempla la ley. Bien. Ahora nos encontramos frente al procedimiento simplificado. ¿En qué consiste el procedimiento simplificado? Indica este procedimiento. Cuando el fiscal así lo solicite, se llevará a cabo un procedimiento especial aplicable a los casos iniciados por flagrancia o por citación u orden de aprehensión. Muy importantes estas dos condiciones. Casos iniciados por flagrancia. ¿Qué debemos entender por flagrancia entonces? Y acá nos está refiriendo a únicamente el concepto de flagrancia. Y doctrinariamente debemos recordar que existen dos formas de flagrancia, la flagrancia inmediata y la flagrancia inmediata. Entonces, no hacer referencia, pero esta es una cuestión meramente doctrinaria. O por citación u orden de aprehensión, en donde no se requiere investigación posterior o complementaria, rigiendo, aparte de las normas procesales generales, las específicas siguientes. Bien.
Entonces, lo que pretende acá es reducir los plazos. Se da cuenta que lo que se establece en estos momentos es que se va a obviar la etapa de averiguación o la etapa de instrucción, que una vez se revisa el requerimiento de acusación y de apertura a juicio. Pero existen diligencias previas a la audiencia. A. Indica. Requerimiento oral del fiscal en la aplicación del procedimiento simplificado. B. Imponer al acusado de la imputación de cargos formuladas por el fiscal y es de los elementos de investigación con que cuenta hasta el momento. C. Tiempo suficiente para preparar la defensa. Comunicación previa a la víctima o agraviado de la decisión fiscal y de la audiencia a realizarse. Bien. Y entonces, en la práctica, en unas ocasiones, es en la audiencia de primera declaración en donde se le solicita al honorable juzgador la vía de procedimiento simplificado. Y entonces ya se podrá entrar a conocer a través de y aplicar lo que establece este artículo 465 bis y con las diligencias que se han mencionado, la literal ABC de esta presentación. Entonces, diligencias previas a la audiencia. Requerimiento oral del fiscal de la aplicación del procedimiento simplificado. Entonces, se solicita que se realice o se diligencia a través de esta vía. ¿Por qué se dan las dos circunstancias? ¿Por flagrancia o por citación? Imponer al acusado de la imputación de cargos formulada por el fiscal y de los elementos de investigación con que cuenta hasta el momento. C. Tiempo suficiente para preparar la defensa y de comunicación previa a la víctima o agraviado de la decisión fiscal y de la audiencia a realizarse. Diligencias propias de la audiencia. 1. Identificación previa del imputado, tal y como lo establece el artículo 81 del Código Procesal Penal. 2. Imputación de cargos por parte del fiscal, argumentando y fundamentando su requerimiento de llevar a juicio al imputado, haciendo referencia al hecho verificable y los órganos de prueba con que pretende acreditar el juicio. En esta etapa de imputación de cargo, el fiscal debe indicar, intimar a la persona el hecho que se le atribuye, su posible calificación jurídica y todas las circunstancias propias de la que informan la teoría del delito. Ahora, es muy importante que en esta etapa no es leer nuevamente la acusación, sino ajustar la actuación a lo que establece este numeral, imputación del cargo por parte del fiscal. Imputarle, señalarle o atribuirle el hecho descrito en la acusación, no leer efectivamente la acusación. 3. Intervención del imputado para que ejerza su defensa material. Y la defensa material es la que realiza el propio sindicado, el propio imputado. La defensa técnica es la que realizará el profesional del derecho. 4. Intervención de la defensa y del querellante para que argumente y fundamente su petición basada en la teoría del caso. Y en el numeral 5 aparece un error de redacción, porque nuevamente repite intervención del querellante adhesivo. Y en el numeral 4 ya se había establecido la intervención de la defensa y del querellante. Entonces, esto ya no tiene sentido. El actor civil, y es importante también recordar que en la figura del actor civil fue derogada por el decreto 7-2011 en el artículo 7, que derogó los artículos del 120 al 134 y 346, y el actor civil estaba regulado en el artículo 129. Se da cuenta que ya no debió figurar en la redacción de este cuerpo legal.
Bien, de la víctima o agraviada para que manifiesten su intervención, intervenciones anteriores. Bien, decisión inmediata del juez, razonada debidamente. Si se declara la apertura al juicio, se procederá conforme a las normas comunes del proceso penal. Se da cuenta que básicamente esta audiencia es análoga a la audiencia de etapa intermedia, porque lo que declara acá es la apertura a juicio. Declarando la apertura a juicio, entonces seguirá con las normas comunes del proceso penal, es decir, la audiencia de ofrecimiento de prueba y posteriormente se entrará a conocer un tribunal de sentencia. Bien, también existe el procedimiento para delitos menos graves. El procedimiento para delitos menos graves constituye un procedimiento especial que se aplica para el juzgamiento de delitos señalados en el Código Penal con pena máxima de 5 años de prisión. Casi necesariamente la pena contenida en la estructura de cada tipo penal, sí, como pena máxima debe estar contenida entre los 5 años. Para este procedimiento son competentes los jueces de paz y se rige, aparte de las normas procesales generales, por las especiales siguientes. 1. Inicio del proceso. El proceso da inicio por la presentación de la acusación fiscal o querella de la víctima o agraviado. 2. Audiencia de conocimiento de cargos. Esta audiencia debe realizarse dentro de los 10 días de presentada la acusación o querella, convocando al ofendido, acusador, imputado y su abogado defensor, desarrollándose de la manera siguiente. Bien, entonces este procedimiento para delitos menos graves está contenido en el artículo 465 ter. Y ese procedimiento, debo indicarles que se incluyó por el decreto 7-2011 del Congreso de la República, que creó este artículo 465 ter. Y se implementó mediante un acuerdo número 26-2011 de Cámara Penal, en el cual de manera progresiva se inició con la competencia para conocer este tipo de delitos en los juzgados de paz penal. Y como indicaba anteriormente, casi solo en las cabeceras departamentales pueden entrar a conocer de este tipo de delitos los juzgados de paz. Entonces, ¿quién conoce? Juez de paz. Es contrario a lo que vimos anteriormente, que procedimiento simplificado. El procedimiento simplificado también sigue conociendo el juzgado de instancia penal, pero únicamente hasta la decisión de apertura a juicio. Posteriormente será un tribunal de sentencia que termine de conocer propiamente del debate. Ahora, en los delitos para el procedimiento de delitos menos graves, para delitos menos graves, pues estará a cargo exclusivamente del juez de paz. ¿Cómo se inicia? A través de los actos instructorios, que es la acusación fiscal o querella del agraviado. Audiencia de conocimiento de cargos en la primera declaración,
Entonces, el código indica: inicio del proceso. El proceso de inicio por la presentación de la acusación fiscal o querella de la víctima o agraviada. 2. Audiencia de conocimiento de cargos. Esta audiencia debe realizarse dentro de los 10 días de presentada la acusación o querella, convocando al ofendido, acusador, imputado y su abogado defensor, desarrollándose de la manera siguiente. A. En la audiencia, el juez de paz concederá la palabra en su orden al fiscal o, según el caso, a la víctima o agraviado para que argumenten y fundamenten su requerimiento. Luego al acusado y a su defensor para que ejerzan el control sobre el requerimiento. Bien. Oídos los intervenientes, el juez de paz puede decidir abrir a juicio penal el caso, estableciendo los hechos concretos de la imputación, que sería abrir a juicio, o puede ser que el honorable juzgador considere que no existe la posibilidad de poder llevar a una persona a juicio, o que el hecho no es constitutivo de delito, o no se pueda proceder. En este caso podrá también desestimar, que es la segunda actitud que puede asumir en su resolución. Desestimar la causa por no poder proceder, no constituir delito o no tener la probabilidad de participación del imputado en el mismo. Ahora, indica ofrecer al MP, el juez ofrece prueba al MP, el juez acepta o rechaza, el sindicato también puede ofrecer prueba, se confiere audiencia al MP, pero indica, si se abre a juicio, continuamos, concede nuevamente la palabra a los intervinientes, a excepción de la defensa, para que en su orden ofrezca la prueba lícita, legal, pertinente e idónea a ser reproducida en el debate, asegurando el contradictorio para proveer el control de la imputación probatoria. Entonces, ¿por qué entonces se le concede la palabra a las demás partes a excepción de la defensa? Porque la defensa en ese momento no conoce efectivamente la acusación, únicamente ejerce una defensa material, pero se le otorga la posibilidad de que posteriormente pueda preparar los medios necesarios de prueba para poder contrariar o oponerse a la pretensión o requerimiento de la que se realiza en la acusación. Entonces, no se le limita el derecho de defensa al sindicato, sino que se le facilita la posibilidad de preparar de mejor forma los medios de prueba que pueda aportar como medios de descargo. Dice, seguidamente el juez de paz decidirá sobre la admisión o rechazo de la prueba ofrecida, señalando la fecha y hora del debate oral y público, el que debe realizarse dentro de los 20 días siguientes a la audiencia en que se admita la prueba. Ahora veamos la prueba de la defensa. Cuando así se pida en la audiencia, será comunicada al juez por lo menos 5 días antes del juicio, donde será puesta a disposición del fiscal y el querellante. Bien. A solicitud de uno de los sujetos procesales, se podrá ordenar al juez de paz más cercano que practique una diligencia de prueba anticipada para ser valorada en el debate, siempre y cuando por las circunstancias de cada proceso así se solicite. Entonces, se diligencia el debate. La audiencia del debate, los sujetos procesales deben comparecer con sus respectivos medios de prueba al debate oral y público, mismos que se rigen por las disposiciones siguientes.
Identificación de la causa y advertencias preliminares por parte del juez de paz, alegatos de apertura de cada uno de los intervinientes en el debate, reproducción de la prueba mediante el examen directo y contraexamen de testigos y peritos, incorporados a través de ellos la prueba documental y material, alegatos finales de cada uno de los intervinientes del debate y pronunciamiento relatado de la sentencia, inmediatamente divertidos los alegatos finales en forma oral en la propia audiencia. Bien, y entonces la siguiente etapa sería la etapa de impugnaciones, que esta, pues ya lo indicamos que es una etapa que se puede realizar de forma transversal y no únicamente al momento de que se dicte sentencia, y la fase de ejecución. Veamos el procedimiento especial de averiguación, contenido en el artículo 477. Procedencia. Si se hubiera interpuesto un recurso de exhibición personal, haciendo la aclaración de que la exhibición personal no es un recurso, constituye un proceso constitucional, el cual está regulado en el artículo 82 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Sin hallar a la persona a cuyo favor se solicitó y existieren motivos de sospecha suficiente para afirmar que ella ha sido detenida o mantenida ilegalmente en detención por un funcionario público, miembro de las fuerzas de seguridad del Estado o por agentes regulares o irregulares, sin que se dé razón de su paradero. La Corte Suprema de Justicia, a solicitud de cualquier persona, podrá. Entonces, cuando ha desaparecido una persona, se ha interpuesto la acción constitucional de exhibición personal y aún así no se ha podido localizar a la persona. No se puede establecer el paradero de la persona, pero se sospecha que la fuerza de seguridad del Estado pudieron en algún momento retenerlas y no han querido presentarlas para poder resolver su situación jurídica. Así podemos presentar entonces el procedimiento especial de averiguación. Toda vez que cuando se tiene noticia que una persona ha sido detenida, los familiares, dependientes, amigos, lo primero que hacen es verificar en la policía o en el juzgado de paz de turno la presencia de esa persona para poder iniciar las diligencias y resolver la situación jurídica de esta persona. Pero cuando las personas llegan a la policía o al juzgado y no aparece necesariamente, existe una preocupación. Se inicia entonces con la diligencia de acción constitucional de exhibición personal. Pero si no tiene fruto esta exhibición personal, podemos presumir entonces que el Estado pudo en algún momento, a través de sus funcionarios, realizar un delito de desaparición forzosa, por lo que necesariamente se deben iniciar las acciones para buscar establecer el paradero de esta persona, toda vez que no se ha podido localizar o hallar a esta persona a través de la exhibición personal. Y necesariamente, como una segunda acción, presentamos el procedimiento especial de averiguación. Bien. Entonces, en este caso, se limita el actuar del Ministerio Público, porque el Ministerio Público también realiza la persecución penal en representación del Estado, pero en este caso el sindicato es el Estado de Guatemala. Por lo tanto, se limita bastante el actuar del Ministerio Público. Indica esta presentación. Intimar al Ministerio Público para que en el plazo máximo de 5 días informe al tribunal sobre el progreso y resultado de la investigación, sobre las medidas prácticas y requeridas, y sobre las que aún están pendientes de revisar. La Corte Suprema de Justicia podrá abreviar el plazo cuando sea necesario. Entonces, al Ministerio Público se le solicita que informe y presente resultados a la misma Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia entonces encarga la averiguación, o sea, un procedimiento preparatorio en su orden excluyente, al Procurador de los Derechos Humanos.
¿Por qué el Procurador de los Derechos Humanos? Porque el Procurador de los Derechos Humanos, al ser un comisionado del Congreso de la República, con funciones muy específicas, y específicamente dentro de su accionar tiene como motivo o fundamento el velar por el estricto eh, respeto a los derechos inherentes de todas las personas. Dar cuenta que no existe una persona ad hoc que pueda realizar esa función. Y entonces, el Procurador de los Derechos Humanos recibe un mandato, se convierte en mandatario de la Corte. Directamente el procurador o la persona que él delegue. Bien, también a una entidad o asociación jurídicamente establecida en el país, al cónyuge o a los parientes de la víctima. Entonces, ¿cómo se realiza? Realiza una solicitud de la Corte Suprema de Justicia, nombramiento de un investigador especial. La investigación puede establecer un sobreseimiento, una clausura provisional o realizar una acusación. Esto en el supuesto de que se pueda individualizar efectivamente la persona que ha desaparecido, prácticamente a la persona de la cual se ignora su paradero. Se realiza una audiencia intermedia en la cual tiene como objeto discutir la pertinencia del requerimiento y se realiza el juicio respectivo. Juicio por delito de acción privada, artículo 474. Querella. Quien pretenda perseguir por un delito de acción privada, siempre que no produzca impacto social, formulará acusación por sí o por mandatario especial directamente al tribunal de sentencia competente para el juicio, indicando el nombre y domicilio o residencia del querellado y cumpliendo con las formalidades requeridas. Y entonces, nuevamente, debemos regresar a analizar el artículo 24 del Código Procesal al establecerse qué delitos se pueden perseguir por acción privada. Y este requerimiento que realizamos directamente al tribunal de sentencia de forma técnica, de tal cuenta que necesariamente debemos de contar con el auxilio profesional necesario. Acá no va a tener intervención el Ministerio Público, a menos que, tal y como lo establece el artículo 539 del mismo cuerpo legal, se solicite al Ministerio Público intervención para poder querellarse a través del Ministerio Público, por carecer de medios económicos suficientes para poder realizar por sí solo esta acción. Acá no existe proceso de instrucción, toda vez que el Ministerio Público no tiene participación, es directamente la víctima o agraviado quien será el encargado de poder recolectar todos los medios de convicción que presentará y aportará para poder transformarse en su momento como prueba y diligenciarse en el procedimiento, en el proceso respectivo, ya propiamente en la etapa de debate. Juicio por delito de acción privada, 477, se realiza por querella. El artículo 475 establece la inadmisibilidad al momento de realizarse una calificación de la misma. Artículo 477 establece la convocatoria a audiencia de conciliación, que es una etapa que se puede realizar durante o en la tramitación de este tipo de juicios por delito de acción privada. Bien, audiencia, si se concilia, se levanta acta. Si no hay conciliación, se citará a juicio. El artículo 480 establece la citación a juicio. Se realiza el ofrecimiento de prueba y se diligencia propiamente el juicio, en el cual tiene por objeto diligenciar cada una de las pruebas ofrecidas por las partes y poder emitir una sentencia. Juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección. Artículo 484. Procedencia. Cuando el Ministerio Público, después del procedimiento preparatorio, estime que solo corresponde aplicar una medida de seguridad y corrección,
requerirá la apertura del juicio en la forma y las condiciones previstas para la acusación en el juicio común, indicando también los antecedentes y circunstancias que motivan el pedido. Artículo 485. Remisión y reglas especiales. El procedimiento se regirá por las reglas comunes, salvo lo establecido a continuación. ¿Sí? Porque no existe capacidad entonces para dar un juicio para la imposición de una pena o un procedimiento común. Cuando el imputado sea incapaz, será representado por su tutor o por alguien o por quien designe, perdón, el tribunal con quien se llevará a cabo toda la diligencia de procedimiento, salvo los actos de carácter personal, es decir, cuando necesariamente debe estar presente el sindicado o se realice una evaluación propiamente a él. En el caso previsto en el inciso anterior, no regirá lo dispuesto para la declaración del imputado si fuera imposible su cumplimiento. El juez de primera instancia, en la etapa de procedimiento intermedio, podrá también rechazar el requerimiento por entender que corresponde la aplicación de una pena y ordenar su aplicación. Esto, si el Ministerio Público no ha podido sostener la tesis de que efectivamente la persona no es capaz para poder enfrentar un juicio en el cual se le imponga una pena. Si el juez considera que necesariamente debe imponerse una pena, rechazará entonces ese requerimiento realizado por el Ministerio Público. De ser aceptada la vía, pues el juicio aquí previsto se tramitará independientemente de cualquier otro juicio. El debate se realizará a puerta cerrada sin la presencia del imputado cuando fuera imposible a causa de su estado o inconveniente por razones de orden, seguridad o salud, caso en el cual será representado por su tutor imputado, podrá ser traído al debate cuando su presencia fuere indispensable. Entonces, ¿cómo se realiza? Inicia a través de los actos introductorios ya establecidos a partir del artículo 297 del Código Procesal Penal. Se realiza la primera declaración, tal y como lo establece el artículo 81-82. Se realiza el acto conclusivo, después de haberse agotado la etapa preparatoria y el Ministerio Público pues, ya ha realizado las diligencias respectivas para poder sustentar el acto conclusivo. Se realiza la etapa intermedia en la cual la audiencia en la cual se verifica la pertinencia del requerimiento del fiscal. Si el juez acepta la vía, pues remite el expediente al juez de sentencia. Si no la acepta, pues instruirá al Ministerio Público para que presente acusación y pueda ser resuelto a través del procedimiento común. Bien, se realiza el debate de forma privada, la etapa de impugnaciones y la etapa de ejecución de la misma. Y llegamos al juicio por faltas, contenidos en el artículo 488, e indica, para juzgar las faltas, los delitos contra la seguridad de tránsito y todos aquellos cuya sanción sea de multa, el juez de paz oirá al ofendido o a la autoridad que hace la denuncia e inmediatamente al imputado. Si éste se reconoce culpable y no se estiman necesarias diligencias ulteriores, el juez en el mismo acto pronunciará la sentencia correspondiente aplicando la pena, si es el caso, y ordenará el comiso o la restitución de la cosa secuestrada si fuere procedente. Muy importante. Entonces, el juicio por faltas es competencia del juez de paz. Esto cuando el juez de paz no tiene competencia ampliada, porque recordemos que también existe la posibilidad de que el juez de paz pueda conocer delitos menos graves, tal como lo establece el artículo 464 ter. Pero en este caso, el juez de paz únicamente conoce de faltas. Esto, a tenor de lo que establece el artículo 44, el mismo cuerpo legal, ¿verdad?
Fases del juicio por falta. Por denuncia. Se recibe la denuncia. Se fija audiencia para escuchar al agraviado. Se fija audiencia para escuchar al sindicado. Se resuelve absolviendo o condenando. Si se niega la responsabilidad, se convoca juicio oral y público. Se celebra la audiencia de juicio oral y público y se resuelve absolviendo o condenando. Se puede prorrogar la audiencia. ¿Cuántos días se puede prorrogar la audiencia? Es necesario. El artículo 490 establece: el juez podrá prorrogar la audiencia por un término no mayor de 3 días. De oficio a petición de parte para preparar prueba, disponiendo la libertad simple o caucionada del imputado. Se puede prorrogar la audiencia, se apela el fallo, se remite al juzgado de primera instancia penal, quien hace la segunda instancia. Esto en el eventual caso que una de las partes considere que la sentencia lesiona sus intereses y puede presentar la apelación. En este caso, indica el artículo 491, contra las sentencias dictadas en esta clase de juicio procederá el recurso de apelación, ya que conocerá el juzgado de primera instancia competente que resuelve dentro del plazo de 3 días. Con certificación de lo resuelto, devolverá las actuaciones inmediatamente. La apelación se interpondrá verbalmente o por escrito con expresión de agravios dentro del término de 2 días de notificar a la sentencia. Entonces, es una característica muy especial de este juicio por faltas en el cual la apelación puede presentarse en ese momento de forma oral, únicamente indicando que no está en contra de la resolución, debe constituirse como interposición de recurso de apelación e inmediatamente elevado los autos al juzgado respectivo para que entre a conocer y resuelva en definitiva. Y por último, se ejecuta la pena. La pena está a cargo de ser ejecutada por el mismo juez de paz. Bien, estimados estudiantes, ha sido un verdadero privilegio para mí el haber sido parte de este proceso de formación académica. Celebro acá esta fecha en la cual terminamos con el desarrollo de los contenidos que la Universidad Rural de Guatemala ha organizado previo a que usted, distinguido estudiante, obtenga el grado académico de licenciado en Ciencias Jurídicas y las calidades de abogado notario. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, esperando muchos éxitos en algún momento de poder conocernos personalmente, platicar, compartir experiencias y poder integrar cada uno de los conocimientos que sé que acertadamente cada uno de ustedes ha obtenido. Entonces, distinguidos estudiantes, no me resta más que darle gracias por su tolerancia, por su aceptación, por todos los momentos que pudimos compartir e interactuar durante todas estas semanas. Muchas gracias, distinguidos estudiantes, por haberme permitido llegar hacia la intimidad de sus hogares y les deseo muchos éxitos.